Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otra materia que ha generado controversia, si quiere, durante la jornada, porque la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario de Katy Barriga, lo modifica por prisión preventiva, por lo que vuelve a la cárcel de mujeres de San Miguel. A su llegada al recinto penitenciario, eleva el tono de la crítica que ha tenido contra uno de los querellantes del municipio de Maipú, concretamente el alcalde Tomás Bodanovich, a quien tildó de misógino. Recordemos que Barriga fue acusada de fraude al fisco, falsificación de instrumentos públicos, son más de 30.000 millones de pesos. Estamos con el abogado José Pedro Silva, abogado que representa los intereses de la Municipalidad de Maipú en esta causa. Primero que nada, abogado, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Iván. Antes de entrar a la crítica que plantea Katy Barriga, que ya lo hizo en la oportunidad anterior cuando decía que acá hay un persecutor que se llama Tomás Bodanovich, cuesta un poco entender en este caso, y le pido que nos ayude a comprender, sobre todo en atención a la opinión pública, cómo ha ido cambiando la decisión de la justicia en relación a este caso y a otros. Prisión preventiva, arresto domiciliario, prisión preventiva. Da la impresión de que las distintas instancias judiciales tienen criterios muy diferentes para calibrar si alguien como Katy Barriga, para no hablar de casos como Valdivia o los otros que han ido sumándose con fondos muy distintos, pero las cautelares han ido cambiando. Cuesta incluso para la gente ya seguir el hilo. ¿Por qué antes Katy Barriga está en arresto domiciliario y después pasa a estar en la cárcel? ¿Por qué vuelve al recinto penal hoy día? Estuvo para Navidad en su casa y ahora va a estar en Año Nuevo en la cárcel. ¿Por qué? ¿Cuáles son los antecedentes nuevos tan diferentes que ameritan estos criterios tan distintos? A ver, Iván, yo me sumo a la difícil comprensión que resulta este caso en particular, y me imagino que para la ciudadanía también es un caso complejo de entender. O sea, también siente confusión en esto. O sea, no es que sienta confusión, sino que la última resolución de garantía que rebaja la medida cautelar, nosotros lo dijimos, era incomprensible. Porque para revisar una medida cautelar de prisión preventiva tienen que existir nuevos antecedentes. Sí. Y nosotros estuvimos en la audiencia. En la audiencia la defensa no se hizo de un solo antecedente nuevo que implicara rebajar la medida cautelar. Por lo tanto, ahí sí yo me sumo a su incomprensión y así lo manifestamos a la salida del tribunal, que si no hay nuevos antecedentes, entonces lo que corresponde es mantener vigente la medida cautelar de prisión preventiva. Y eso fue lo que resolvió la Corte hoy día. Por lo tanto, yo no diría que ha sido a lo largo de todo el íter procesal esta ambigüedad de criterios, porque en un primer lugar, en enero, se decretó el arresto domiciliario total y la Corte fue muy enfática respecto de por qué no decretaba la prisión preventiva. Y eran cuestionamientos en torno al perjuicio y en torno a la calificación jurídica. Eso se resuelve. Se decreta la prisión preventiva, confirma la Corte y después viene esta audiencia de revisión de prisión preventiva que para nosotros también, al igual que usted, era incomprensible que sin nuevos antecedentes se rebajara la intensidad. Donde hay una crítica también del Tribunal de Garantía cuando señala que aquí se está aplicando la prisión preventiva como de alguna manera un prejuicio, un juicio previo de culpabilidad cuando no lo es. Y se lo pregunto porque si yo hablara ahora con el abogado defensor de Katy Barriga, me situaría la perplejidad de él o la incomprensión del caso en el hito anterior. Cuando Katy Barriga estaba con arresto domiciliario, ¿durante cuántos meses estuvo en arresto domiciliario? 10 meses. 10 meses, 9 meses, 10 meses. Y uno diría, bueno, ¿y cuál es el punto que cambia su situación jurídica para pasar de estar en su casa a estar en la cárcel de San Miguel? Uno diría, ¿habrá influido en algo el hecho de que Katy Barriga haya utilizado el espacio de la reclusión domiciliaria con un cierto grado de banalidad, por decirlo de alguna manera, al hacer estos contenidos en plataformas para adultos? Uno esperaría que no, pero aparentemente puede haber influido. Cuando el Ministerio Público presenta los antecedentes nuevos, sube de 30.000 millones de dólares el perjuicio a 33.000 millones de pesos. Uno diría, ¿es un antecedente muy significativo haber defraudado al fisco en un 10% más de lo que se pensaba? Capaz que sí, capaz que no. Uno puede situar la perplejidad, depende de si usted está defendiendo al alcalde o está defendiendo a la exalcaldesa. Pero es muy raro que distintas instancias jurídicas, porque esto no es que se cambió una vez, porque capaz que en 2 semanas más se apele de nuevo y vuelva Katy Barriga a la casa. Y la perplejidad ahí va a estar puesta en el otro lado. Entonces, para la opinión pública, ¿cómo es posible que distintas instancias jurídicas tengan calibraciones tan distintas del mismo fenómeno? Katy Barriga, mientras no sea condenada, ¿debe estar en su casa o debe estar en un recinto penal? Bueno, su pregunta es muy atingente, Iván, porque, a ver, aquí no ha habido, durante todo el íter procesal, disparidad de criterios. La Corte fue enfática en señalar qué es lo que no consideraba en enero que constaba en la carpeta investigativa para no decretar la prisión preventiva. Pero cuando se decreta la prisión preventiva por el magistrado Torres del 9º Juzgado de Garantía de Santiago, el magistrado Torres es enfático en señalar por qué la imputada es un peligro para la seguridad de la sociedad,
conforme no el sentido común, sino conforme los criterios objetivos que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y eso lo confirma la Corte de Apelaciones. Y nuevamente reitera no solamente el tema del perjuicio, reitera la gravedad de los delitos, reitera la prognosis de pena, etcétera. Bueno, dicho eso, cuando usted me señala que la magistrado posterior en garantía señala que esto de la pena anticipada, eso para nosotros es incomprensible por el hecho de que tanto el juez de garantía que decretó la prisión Pero usted está en preventiva... audiencia cuando le reprochan eso. Sí. Claro. Pero lo que ocurre aquí es que no hay una tercera instancia, porque lo que ocurre tanto en el juzgado de garantía como en la Corte de Apelaciones es fundamentar una resolución de por qué la imputada se considera un peligro para la seguridad de la sociedad. No es en ningún caso pena anticipada. Es que, abogado, es que sí ha habido disparidad de criterio. O sea, yo entiendo el punto suyo, pero tanto ha habido disparidad de criterio que Katy Barriga estuvo 10 meses o 9 meses en la casa. Después estuvo con prisión preventiva. Después volvió a la casa y ahora vuelve a prisión preventiva. O sea, es evidente que ha habido una disparidad de criterio. Y es más, le insisto, o sea, en 2 semanas más, cuando hay antecedentes nuevos, la defensa va a apelar y capaz que vuelva a la casa. Es que, porque no ha habido una línea continua. O sea, yo no sé cómo Calera, no quiero decir que sea poco serio, como me sugieren acá, pero ha habido una disparidad de criterio. Depende de en qué instancia esto se discuta en la decisión que se toma. Le insisto, ella estuvo un periodo largo en su casa, después estuvo en la prisión, después volvió a la casa y ahora vuelve a prisión. Y los hechos jurídicos que se están investigando son los mismos. Es que por eso, Iván, insisto, y no puedo estar de acuerdo con su aseveración. ¿Por qué? Porque cuando hay una disparidad de criterios, es cuando ante la misma puesta antecedente sobre el tribunal se resuelve de forma diversa. Y eso no había ocurrido en enero cuando se decretó el arresto domiciliario total, porque la Corte fundamentó el por qué entendía que no se debía decretar la prisión preventiva, pero con posterioridad se decreta la prisión preventiva y la magistrado que rebaja ahí sí hay disparidad de criterios porque es ante los mismos hechos y ante los mismos antecedentes. Y eso es algo que nosotros señalamos, y así lo acogió hoy día la Corte, es algo que no permite nuestro sistema procesal penal. No permite convertir a un juez de garantía en una tercera instancia de una decisión que ya resolvió la Corte. ¿Y qué pasa si luego otro juez de garantía resuelve contrario? Es que lo que ocurre es que si es que no hay nuevos antecedentes... Pero pueden aparecer unos antecedentes, si aparecen todos los días. Pero si apareció ahora un audio donde ella decía, a propósito de las terapias de su hijo, en lugar de decir padre y o madre, ponga padre y madre. Entonces, esos son antecedentes nuevos. Y mañana la defensa puede presentar antecedentes nuevos. Por supuesto. Y puede volver a cambiar el criterio. Por supuesto, pero es que ahí no es cambio de criterio. Porque si hay nuevos antecedentes que justifiquen desvirtuar la teoría que del Ministerio Público y de los querellantes, entonces está perfecto que se rebaje la medida cautelar. Ya. El problema es que la disparidad de criterios se da ante antecedentes que ya había revisado el superior jerárquico del juez de garantía. Y eso sí me parece que es una disparidad de criterio evidente. Abogado, para entenderlo, las razones, y corríjame si estoy equivocado, las razones para decretar la prisión preventiva tienen que ver con cuando hay un riesgo para la seguridad de la investigación. ¿Verdad? Uno de los antecedentes. Eso es uno de los criterios. Uno de los criterios, uno. El otro criterio cuando hay un riesgo para las víctimas. Me recuerdo claramente el caso Jadwe, que como era alcalde y la víctima era el municipio y los habitantes de la comuna de Recoleta, mientras fuera alcalde había un riesgo de que volviera a cometer el ilícito teóricamente. En el caso de Monsalve, por ejemplo, que son delitos de distinta naturaleza, la protección de la víctima. Entonces, primero, cuando hay un riesgo para la investigación. Segundo, cuando hay un riesgo para la víctima. En este caso, ella no es alcaldesa, no podría seguir haciendo lo que hacía. Y tercero, cuando es un riesgo para la sociedad, ¿verdad? Y peligro de fuga. Peligro de fuga. ¿Hay algún otro criterio para decretar la prisión preventiva? No. ¿Cuál de esos criterios de verdad estima usted que concurren para que la exalcaldesa esté presa hoy día? ¿Ella es un riesgo para la seguridad de la sociedad en el sentido de que pueda volver a desfalcar 30.000 millones de pesos o se vaya a arrancar del país? ¿Hay un antecedente que usted diga verosímil de que Katy Barriga se va a fugar del país? A ver, Iván, yo esa pregunta se la contesto primero con algo que señaló hoy día el Ministerio Público en audiencia. Hoy día la exalcaldesa está siendo investigada por un delito de soborno que ocurrió durante el mes de enero del presente año. Hay una causa abierta por un delito de soborno que no me voy a referir a los antecedentes porque hoy día recibimos una orden del tribunal en orden a no referirnos a antecedentes vinculados con el hijo de la exalcaldesa. Ya, pero ya está bien, entiendo que no se puede informar, pero es relativo a esa arista de la investigación. Exactamente, pero es una causa abierta por un nuevo delito.
de soborno. Es un delito nuevo, distinto del tema de cómo se han administrado los recursos. Exactamente. Y acá hay un problema muy importante, Iván, que subyace a su pregunta. Porque su pregunta, si usted me pregunta, ¿en mi calidad de abogado o en mi calidad de ciudadano, si es que yo considero que ella es un peligro para la seguridad de la sociedad? No, yo le pregunto, usted las dos cosas, no puede sacarse el traje de abogado de la Universidad de Maipú. Es que no puedo, porque estoy invitado en esa calidad. Por lo tanto, como abogado, hay ciertos criterios que el Código Procesal Penal, en el artículo 140, letra C, establece de cuándo se entiende que una persona, criterios objetivos, de cuándo una persona se entiende que es un peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Y cuáles son esas situaciones en lo concreto que transforman a Katy Barriga en un peligro para la sociedad? Se los señalo a continuación. Primero, la gravedad de los hechos. Okay. ¿Ya? Sobre este punto, el magistrado Torres, que decretó la primera prisión preventiva, da una resolución extensa en que le señala a usted le fue entregado el cargo más alto, la investidura más alta que se le puede entregar a un ciudadano y usted defraudó, al menos en esta etapa de la investigación. Gravedad de los hechos. La gravedad del delito, los 30 y algo mil millones de pesos. La reiteración de los delitos. Aquí tenemos 14 delitos de falsificación de instrumento público y más de 6 delitos de reiterados de fraude al fisco por sobre 400 UTM, que es la hipótesis más grave que se establece respecto a este delito. Prognosis de pena. Aquí la pena que arriesga la imputada Barriga... Son penas de presión efectivo. Totalmente, o sea, la pena más favorable que podría tener en caso de ser condenada es mayor a 10 años. Y además, haber actuado en grupo o pandilla. Nosotros teníamos un grupo de 5 funcionarios municipales formalizados con la exalcaldesa y la semana pasada ampliamos la querella sobre 6 nuevos funcionarios que participaron en la maniobra. Serían 11 en total. ¿Cómo? Serían 11 en total. Serían 11 en total. La ampliamos contra estas 6 nuevas personas que participaron directamente en las maniobras fraudulentas de la exalcaldesa y de eso dimos un relato extenso y se declaró admisible esa querella y esperamos que prontamente se formalice a esas personas. Entonces, ese también es un criterio. Ahora, si usted me pregunta, ¿hay que cambiar los criterios del Código Procesal Penal para entender cuándo se entiende que una persona es un peligro para la seguridad de la sociedad? Ese es otro debate. Ese es un debate de política pública. Pero en las condiciones legales actuales hoy día cumple con los criterios en su opinión para que... Absolutamente. Okay. Y esto me lo han preguntado mucho, Iván, sobre si... No me imagino, pero son criterios que están en la ley. En ese sentido, no hay un sobreuso, pensando también en el tema penitenciario en nuestro país, una sobreutilización de la prisión preventiva porque todavía pesa sobre la alcaldesa, o más bien opera, no pesa sobre la alcaldesa, la presunción de la exalcaldesa, la presunción de inocencia. O sea, ante la ley todavía ella es inocente, hasta que se compruebe lo contrario y se dicte pena, ella sigue siendo una persona inocente que está siendo investigada por graves delitos, pero sigue siendo inocente. No se ha sobreutilizado el recurso de la prisión preventiva en casos como estos. Uno entendería, y aquí podemos tener diferencias, que en el caso de delitos violentos, delitos de sangre, delitos de violación, uno podría entender que hay un peligro evidente para la sociedad. En delitos, vamos a decir, de dinero, sobre todo si ella está despojada del cargo, es decir, no puede ir a la municipalidad con esta pandilla, grupo que usted dice de 11 funcionarios a seguir defraudando a los ciudadanos de Maipú, ¿no? Me sigue la argumentación. Sí. No es un violador serial que vaya a violar personas, sino que es una persona que era alcaldesa, que malgastó, defraudó al fisco por 30 y tantos mil millones de pesos. Al no ser alcaldesa, al estar despojada de ese cargo, no podría perpetrar de nuevo el delito. No sé si me sigue. Sí. Si me sigue ahí, ¿no hay una sobreutilización de la prisión preventiva en este caso? A ver, es que ahí yo también tengo una discrepancia, Iván. O sea, yo se lo pregunto, lo estoy afirmando. Le pregunto y usted me responde lo que usted estime. Sí, a mí me parece que la utilización de la prisión preventiva en la medida que se den los criterios que establece la ley es una prisión preventiva que está bien utilizada. Evidentemente que todas las personas sujetas a prisión preventiva son personas sobre las cuales pesa la presunción de inocencia. Piense usted que el 83% de las mujeres que están sometidas a penas privativas de libertad son mujeres y son madres. Por supuesto, y en penales del norte más del 90% de la prisión es lo mismo. Sí, y a mí me parece que aquí no pueden haber delitos de primera y segunda categoría. Hay delitos como los que usted mencionó que tienen pena de crimen tal como lo tiene el fraude al fisco. Y ese es el delito que se le imputa a la exalcaldesa. Por lo tanto, en la medida que se den los criterios que establece nuestro ordenamiento jurídico para decretar una prisión preventiva, me parece que no hay que hacer distinciones sobre si se trata de delitos económicos, como los que están en Capitán Llaver, sobre si se trata de delitos, agresiones sexuales, que tienen la misma pena eventual de este fraude al fisco. Por lo tanto, yo diría que hacer distinciones sobre cuestiones que la ley no hace distinciones para decretar una prisión preventiva, me parece que tampoco es...
es atingente al caso en concreto. De acuerdo al antecedente que usted tiene y de parte de la defensa y de la exalcaldesa, ¿se ha tratado de utilizar su condición de madre en beneficio de las medidas cautelares? Yo no me atrevería, Iván, a afirmar algo así. Yo me imagino, esta es una situación que, créame, Iván, yo soy papá, a mí no es algo esto que me alegre, ni que, o sea, tengo el sentido humano que da el que una persona tengamos que haber llegado hasta este punto de una prisión preventiva, es lo que en derecho corresponde, pero bueno, me imagino que ella en su situación... No, pero yo le pregunto al margen de su paternidad en lo particular, de la mía o de la maternidad de Katy Barriga, yo le pregunto, ¿usted cree que ese elemento, el hecho objetivo de ella ser madre, y además ha sido expuesto, de un niño que requiere de un cierto nivel de atención superior, ha sido puesto sobre la discusión para utilizarlo de alguna manera o para resaltar ese punto y la necesidad de que ella esté en la casa en lugar de en la prisión mientras se investiga? Sí, pero eso me parece adecuado. Esa es una condición efectiva. Nosotros no hemos hecho ninguna objeción acerca del diagnóstico del hijo de la exalcaldesa y me parece que si ella es una madre que tiene un hijo en esa condición, es perfecto que entonces lo ponga sobre la mesa y la Corte, tanto la Corte como el Juzgado de Garantía, lo consideró para establecer que en la medida que ella dispusiera antecedentes fidedignos pudiese salir hasta de la medida de prisión preventiva a acompañar a su hijo en las terapias. Por lo tanto, si usted me pregunta si ha habido una instrumentalización del hijo por parte de la exalcaldesa, yo no me atrevería a afirmar algo así, sino que me parece que es el derecho que le corresponde a toda madre de manifestar cuál es la condición particular que ella tiene para efectos de que se decrete o no una medida cautelar. Abogado, cuando Katy Barriga salió de la prisión preventiva la vez anterior, dijo que aquí había sido una situación muy difícil y que ella estaba enfrentando a un persecutor que tenía nombre y apellido y habló de Tomás Bodanovich. Y hoy día, cuando vuelve a prisión preventiva, habla de misoginia de parte del alcalde Bodanovich. ¿Cómo toman ustedes esa acusación y cómo responden a esa, que es una imputación que hace Katy Barriga y la hace público? Sí. Que hay misoginia y que hay un afán de persecución de parte de Tomás Bodanovich en lo concreto en contra de ella. Sí, a mí me parece bastante incomprensible. El alcalde Bodanovich no tiene el poder de mandar a alguien en prisión preventiva, no tiene el poder de decidir sobre la libertad de una persona, por lo tanto, el alcalde Bodanovich está lejos, además de estar en el día a día de la causa como estamos nosotros. Pero ustedes han pedido la prisión preventiva. Sí, pero nosotros lo hemos... Pero usted es mandatado por el alcalde. Exactamente, pero nosotros lo hemos entonces, pedido... sí tiene la posibilidad de pedirlo y que el tribunal lo acoja. De pedirlo, pero no que el tribunal lo acoja. Por supuesto, pero no de decretarla, que es lo que ella le imputa al alcalde Bodanovich. No, ella dice que el alcalde ha sido el persecutor y hoy día habló de misoginia, derechamente. Habló de misoginia. Y aquí, muy sencillo. Quienes son las persecutoras verdaderas en esta causa son Lorena Parra y Constanza Encina, dos fiscales mujeres. Nosotros somos un querellante más. Las que lideran la investigación son dos mujeres. Las que resolvieron hoy día son dos mujeres y un hombre. Por lo tanto, quienes han decretado la prisión preventiva en contra de ella, lejos de ser alguien cercano al alcalde Bodanovich, han sido personas que son mujeres y quienes han liderado la investigación son mujeres. Respecto a la misoginia del alcalde, no hay ninguna particularidad respecto a perseguir a una mujer. Aquí lo que está haciendo el alcalde en su deber legal es perseguir los delitos de los cuales fue víctima el patrimonio de la Municipalidad de Maipú, y eso me parece que es lo que es, lejos de reprocharse, es lo que él hace en su deber como alcalde de la comuna. Abogado, creo que la última vez que hablamos sobre este tema alcanzó usted a esbozar, porque iban a presentar antecedentes en esta dirección, y se lo pregunto. Para quienes a lo mejor no conozcan la génesis del caso o el detalle del caso. Acá estamos hablando de el que sería eventualmente el mayor fraude en un municipio de nuestro país de comprobarse los hechos. 33.000 o 34.000 millones de pesos. 33.000 y fracción. Ya, 33.000 millones de pesos. Es mucho dinero. Pero no existe hasta aquí, y le pregunto si hay antecedentes nuevos, la sospecha de que parte de esos dineros hayan ido a parar a enriquecimiento ilícito de la exalcaldesa. O sea, no existe la sospecha de que ella se llevó el dinero para la casa, para decirlo muy, muy gruesamente. No. Acá la sospecha es que se malutilizó, de alguna manera se diseñó un mecanismo para evitar los mecanismos de control del municipio y se malgastó y se malversó la plata municipal en programas como Maipelusa, no sé qué, o hay una sospecha de que la alcaldesa
se haya enriquecido ilícitamente en el ejercicio de Ya. su cargo como tal. Iván, es muy importante su pregunta porque hay mucha gente que tiene esta duda respecto a si se le asigna en la ley una mayor gravedad al delito de malversación de caudales públicos, en los cuales se subtraen dinero, ¿cierto?, del ente público, al delito de fraude al fisco, que es un delito de administración desleal del municipio, en este caso del patrimonio del municipio, que le irroga un perjuicio. No, el perjuicio es el mismo. Si yo le pregunto, ¿hay algún indicio que diga la alcaldesa, lo voy a decir bien coloquialmente para que se entienda, se llevó la plata para una cuenta de ella que la tiene en algún paraíso fiscal? ¿O el perjuicio se produce de la mala ejecución, de la malversación, de administrar deslealmente los municipios? Bueno, es que por eso, porque yo entiendo que lo que subyace a su pregunta es como si una situación fuese más grave que la otra. No, No son hay distintas. Yo no estoy hablando del nivel de gravedad, son distintos. Bueno, no hay antecedentes respecto a que se haya llevado plata para la casa, Ya. pero sí hay vastos antecedentes de que aquí se adulteraba la contabilidad del municipio, que se eliminaban facturas del sistema contable para generar mayores recursos para los gastos. Por lo tanto, aquí no se trata de una mala administración, se trata de una administración fraudulenta que le produjo un perjuicio, con dolo, evidentemente. Hoy día dimos antecedentes, nuevas declaraciones de personas que le hicieron presente a la exalcaldesa mediante un peritaje confidencial que ella le pidió a este abogado respecto a los delitos que estaban ocurriendo al interior del municipio. Y simplemente lo que hizo ella fue enterrar ese informe y despedir al abogado y querellarse después Ya, en su contra. se lo pregunto, para poner el ejemplo, a lo mejor que la gente lo pueda también cuantificar. En el caso, por ejemplo, de Vitacura, el ex alcalde de Torrealba, había depósitos en su cuenta personal, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que una cosa sea más grave que la otra, Ya. solamente estoy diciendo cuál es la génesis de este fraude fiscal. Y en el caso del alcalde de Torrealba, tiene que investigar por qué había platas depositadas de los Vita Salud, etcétera, los Vita Deporte, en sus cuentas personales. Sí. En el caso de la Municipalidad de Maipú, que insisto, de comprobarse los hechos sería el fraude fiscal en un municipio más grande de la historia, Sí. 33.000 y fracción millones de pesos. ¿En qué se malgastó esa plata? Porque, mire, si usted compra todos los peluches del mercado, no da esa plata. Si usted pinta el auto rosado y después lo pinta dorado y después lo vuelve, no da esa plata. ¿En qué se malgastó ese dinero? Le respondo esa duda, Iván, porque aquí esto no se trata, y eso también es algo que ha intentado instalar la defensa, no se trata de un juicio respecto del reproche de los gastos de la exalcaldesa. Aquí no hay un reproche sobre si ella se lo gastó en A o en B. Aquí lo que hay es que se ocultaba la deuda, Sí. por lo tanto se generaban disponibilidades presupuestarias que no existían ¿Y en qué se realmente. gastaba esa plata? abogado? Esa plata se gastaba en situaciones, bueno, merchandising político. Usted me preguntará, oiga... ¿Pero se gasta tanta plata en eso? 900 millones de pesos, ¿a usted le parece mucho o poca No, plata? eso es súper relativo. Pues, para quien tiene miles de millones de pesos no por se eso. pone nada, y para quien no tiene nada es mucha plata. Pero yo le pregunto, los 33.000 millones de pesos, ¿de qué manera se defraudaron? ¿Haciendo qué? Es que por eso, lo que ocurre es que cuando yo quiero gastar 900 millones de pesos, que es la suma más alta que se gasta en unas fiestas patrias a lo largo de todo Chile, usted si encuentra una similar... Ya. En el Maipelusa, 900 millones de pesos. Yo para eso tengo que tener disponibilidad de recursos. Sí. Como no tengo disponibilidad de recursos, ¿qué hago? Tomo los proveedores que ya tengo comprometidos, sobre todo se tomaban los grandes proveedores, Enel, Aguas Andinas, etcétera, y se les rebajaba la plata que ya estaba comprometida con ellos para gastarlo en estas esa. nuevas iniciativas que tenía la exalcaldesa. Y eso en miles de otras iniciativas. Por lo tanto, esto va generando un círculo vicioso que al fin del tiempo, cuando ya no hay posibilidad de seguir rebajando recursos, se termina originando este gran hoyo de 33.000 millones de pesos. Mire, nos están súper presionando con el tiempo, sé que estamos muy pasados, le pido ok. al editor que ve 10 segundos. O sea, la sucesión de eventos como el Maipelusa, la fiesta de Navidad, las fiestas patrias, el matinal que se hacía en la Copa de Agua, los peluches, las joyas Swarovski, el conjunto de todas esas situaciones que se repitieron durante los años de su administración generan este final perjuicio. Eso y otras situaciones en las cuales los funcionarios de la municipalidad le representaban a la alcaldesa, por ejemplo, que no habían disponibilidades presupuestarias y ella insistía en que aquí se hacía lo que se decía a la alcaldesa. Solo para cerrar, yo sé que estamos contra el tiempo, pero hay una hipótesis detrás de la pregunta sobre la sustracción de caudales públicos. Y yo creo que también es importante entender el móvil que tenía la exalcaldesa para cometer este fraude. Y el marketing político de una figura para ser reelegida
evidentemente que tiene una connotación económica, Claro, el lanzamiento de la figura de ella. por supuesto, y eso se lo representó en muchas oportunidades la Contraloría, cuando pintó el auto dorado, cuando repartía estos peluches con plata que eran de la Corporación de Educación de Maipú, Iván. O sea, para mejorar la educación de los niños más vulnerables de la comuna se gastaba en peluches y en una serie de iniciativas falsificaban las facturas para poder rendírselas a la superintendencia. Pero y la sumatoria de todo eso da este monto. Da este monto que ya conversamos. José Pedro Silva, abogado de la Municipalidad de Maipú, le quiero dar las gracias por estar con nosotros, usted, explicándonos los Iván. alcances del cambio de la medida cautelar y por supuesto cómo sigue adelante este juicio. Que tenga una buena jornada y estaremos en contacto. Muy gentil. Usted también, Iván. Muchas gracias. Bien, nosotros